Hola, un gran saludo para todos aquellos que tienen la oportunidad de mirar este video tutorial. Mi nombre es William, soy docente del área de lenguaje y literatura y en esta oportunidad quisiera compartir un poco con ustedes acerca de algunas estrategias narrativas, algunas estrategias para promover la creatividad, la fantasía, la imaginación al momento de escribir historias o poesía, ¿no? Ustedes saben que muchas veces enfrentarse a una hoja en blanco, comenzar una narrativa es difícil y para esto algunos autores nos han compartido algunas técnicas que nos permitirán fomentar la creatividad y nos permitirán generar un efecto sorpresa para dar rienda suelta a nuestra imaginación y a nuestra creatividad al momento de escribir literatura. Este fantástico mundo de la imaginación, del espíritu de la imaginación, ¿no? Vamos a mirar unas técnicas, unas herramientas de Gianni Rodari que son estipuladas en su libro Gramática de la Fantasía, el arte de inventar historias. Y también vamos a mirar algunos consejos que nos da el escritor Edgar Allan Poe, este escritor de terror estadounidense muy conocido. Y espero que este video sea de su agrado y bueno, comencemos. Comenzamos con el italiano Gianni Rodari, un autor que nació en el año de 1920 y fallece en el año de 1980, un escritor italiano, ¿no? Hay que decir pues que este autor vivió durante un periodo de guerra, la Segunda Guerra Mundial, una época influenciada por un pensamiento dogmático donde los estudiantes o donde los alumnos eran educados para obedecer en un régimen del pensamiento. Por eso este autor promovía la libertad de pensamiento, buscaba la liberación de ese pensamiento en un pensamiento crítico, divergente, renovado, y por eso se lo cataloga a este autor como un pedagogo humanista, y también pues como un crítico a ese régimen, ¿no? Aunque Gianni Rodari tuvo que pertenecer de manera obligatoria a un movimiento fascista, porque como ustedes saben, si no se involucraba en esto, pues era asesinado, pero también después llega a pertenecer a un movimiento comunista italiano, ¿no? Esto como para hablar un poco acerca de la vida de este autor, y que nos deja en su libro, en uno de sus libros, unas grandes estrategias para promover la escritura creativa, como es el binomio fantástico, la piedra en el estanque, la hipótesis fantásticas, el prefijo arbitrario, el error creativo, equivocar historias, cuentos al revés, que suceden después, ¿no? Todas estas técnicas las vamos a abarcar poco a poco y hay que recordar que estas técnicas mencionadas se encuentran en el libro La Gramática de la Fantasía, Introducción del Arte de Inventar Historias, ¿no? Vamos a comenzar poco a poco de manera sucinta cada una de estas estrategias. Comencemos con el binomio fantástico, una estrategia llamativa la cual consiste en combinar dos palabras, pero esta combinación de dos palabras debe ser de lo más inesperada y que no se espere una relación aparente. Por ejemplo, el caso de un delfín y un reloj, por ejemplo. Entonces no miramos que haya una relación aparente entre un delfín y un reloj, pero al no tener esta relación aparente, pues hace que el pensamiento busque una narrativa, busque generar una historia en la cual se pueda combinar estas dos palabras, ¿no? Entre más dispersas sean estas dos palabras, entre más difícil sea su relación, mejor sería la narrativa. Por ejemplo, un gato y gafas, un rinoceronte y un arco iris, o un piano, un pollo y un elefante. Entonces son varias
aquellas ideas que pueden generar un motivo, un impulso para generar una historia fantástica, ¿no? Esto del binomio fantástico también se lo podría encontrar si recordamos un poco en el libro o la novela de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, donde en una de las partes Alicia, el sombrerero, le pregunta a Alicia cuál es la relación que hay entre un cuervo y un escritorio. Y entonces Alicia empieza a investigar esas ideas y empieza a intentar responder esta pregunta. Entonces esta sería como la estrategia del binomio fantástico, ¿no? También tenemos la piedra en el estanque, otra estrategia, la cual es una metáfora, ¿no? Es una metáfora que nos lleva a concluir que siempre que una piedra cae en un estanque genera ondas y esas ondas empiezan a crecer. Asimismo es en las palabras. Una palabra llama a otra palabra, una idea llama a otra idea y entonces ese es el movimiento que se genera, ¿no? Entonces, ¿cómo una palabra puede llamar a otra y a otra y a otra y a otra y generarse un impulso creativo, ¿no? Estas son las dos primeras estrategias de Gianni Rodari, ¿no? Aquí tenemos las hipótesis fantásticas, que como su nombre nos dice, una hipótesis es una explicación a algún fenómeno, pero en este caso sería una hipótesis de manera que busque una explicación a un fenómeno, pero de manera fantástica, ¿no? Si recordamos los cuentos de los hermanos Grimm, hay un cuento donde se dice que la nieve cae de sacudir unas sábanas. Entonces ahí tenemos una hipótesis fantástica, ¿no? Entonces miramos que es buscarle explicaciones a algo, pero de manera fantástica, ¿no? Como por ejemplo en la cotidianidad el decir que los bebés son traídos por cigüeñas es una hipótesis fantástica, ¿no? Continuamos con el prefijo arbitrario, el cual consiste en atribuirle, el prefijo es una palabra que antecede a otra y conforman una sola palabra. Por ejemplo, tenemos varios prefijos: el anti, que denota negación; el intro, que denota introspección; el mega, que denota grandeza; el ultra, también grandeza; el re, que denota repetición. Entonces estas palabras en esta estrategia consiste en mezclarlas con otras palabras. Por ejemplo, digamos ultra con el ultra instinto, ¿no? Bueno, esta referencia a la serie de anime de Dragon Ball Z, donde es un cambio del personaje, ¿no? Una fase, ¿no? Pero hay muchas para combinar, ¿no? Por ejemplo, introluna o microcielo o mega almuerzo. Entonces miren que se mezclan estas palabras y se forman varias realidades, ¿no? Entonces esta sería la siguiente técnica que nos comparte Gianni Rodari, ¿no? Generar otras palabras atribuyéndole a unas palabras un prefijo. Por ejemplo, digamos el bi, ¿no? Donde bi significa dos. El bisueño, una persona que duerme dos veces o que sueña dos veces dentro del mismo sueño. Entonces ahí sería como un ejemplo. Bueno, tenemos también algo muy llamativo que nos comparte Gianni Rodari, que es el error creativo. Como ustedes saben, pues siempre en un proceso de creación el error está presente, pero el error, más que ser un error, es un paso, es un proceso, es un camino que nos permite generar nuevas ideas, nuevos procesos, y por lo tanto todo error tiene que ser considerado como algo creativo, como algo que nos enseña y del cual aprendemos, ¿verdad? Otra de las estrategias es equivocar historias. Es una estrategia muy utilizada en el cine, en la modernidad, donde miramos en nuevas películas, por ejemplo, donde el villano es el héroe, donde la princesa se enamora del villano, como el ejemplo que está en esta imagen,
o equivocar historias bien conocidas, por ejemplo, que Blancanieves no se encuentre con los 7 enanitos, sino que se encuentre con los con los 3 puerquitos o los 3 osos. Entonces, equivocar las historias no conocidas. Tiene que ver esta estrategia también con los cuentos al revés, ¿no? Que es cambiar las historias. Por ejemplo, en el cuento bien conocido de Caperucita Roja, donde Caperucita Roja sea quien manipula al lobo, o hay cuentos donde se dice que Caperucita en realidad se enamora del lobo y se fugan de la abuelita y mienten de que el lobo la raptó, pero en realidad los dos están enamorados y se escapan. Entonces, esto es como en el cuentos al revés y confundir historias tienen que ver mutuamente en buscar como un pensamiento divergente, un pensamiento diverso a las historias o a los cuentos más conocidos, cambiarles el final, ¿verdad? O cambiar los aspectos esenciales de los mismos. Y otro aspecto importante que mencionar también es la estrategia del qué sucede después, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, en estos cuentos, pues siempre se llega, en estos cuentos tradicionales, siempre se conoce el final, donde se dice o donde se escucha el felices para siempre, ¿no? Pero ¿qué sucede después de ese final? Entonces, esto nos invita o nos convoca a decir qué sucede después de ese final, de ese cuento, de ese felices para siempre, y que busquemos crear a partir de imaginar del qué sucede después, ¿no? Estas son las estrategias de Gianni Rodari. Ahorita a continuación pues pasamos a los consejos que nos da otro escritor, el escritor Edgar Allan Poe, para hacer una historia llamativa, ¿no? Como bien es conocido, Edgar Allan Poe es escritor de misterio, de suspenso, de novelas policíacas también. Tenemos las historias más conocidas de él, que es El Cuervo, El Gato Negro, El Pozo y el Péndulo. ¿Cuáles otras? El Escarabajo de Oro. Bueno, muchos cuentos que son fantásticos. Berenice también. Entonces, muchos de los cuentos que son obras maestras. Es un escritor mundialmente reconocido y un escritor que nació en el año de 1809 y muere en el año de 1849 a una edad muy temprana de 40 años por causas desconocidas, ¿no? Su vida también y su muerte de este escritor fue rodeada por el misterio, también un poco su mente atormentada, ¿no? Digamos que desde los comienzos él era un huérfano, es adoptado sus padres mueren y es adoptado por una familia rica, pero después tiene problemas con su padre adoptivo, es desheredado, se casa con su prima menor, pero ella lastimosamente muere y esto como que lastima su espíritu y también cultiva mucho su escritura, ¿no? Mucho que hablar de él, sus obras fantásticas, nada más que la invitación a leerlo, un escritor de cuento muy, muy técnico y muy, muy fantástico, ¿no? Él nos da unos grandes consejos que tomarlos o se puede llevarlos a cabo, el primero es: pon un final antes de comenzar a escribir, ¿no? ¿Qué nos decía Edgar Allan Poe? Que antes de comenzar a escribir tenemos que tener claro hacia dónde queremos ir, el final de la historia, ¿no? ¿Qué queremos mencionar, ¿no? Entonces él decía que primero tenía el final de la historia y que después de tener el final de la historia comenzaba por el principio, ¿no? Estos son consejos, pero digamos que hay muchos caminos, ¿no? Pero ahorita estamos viendo los consejos de este escritor. Otro consejo nos dice: sea breve. No hay que olvidar que Poe es un escritor de cuentos, ¿no? Más que todo es de cuento, aunque sí tiene una novela, pero más que todo es narrativa de cuentos, ¿no? Y en los cuentos se manifiesta o se expresa una narrativa
corta, ¿no? Entonces nos recomienda ser breve para no cansar al lector, ¿no? Y siempre buscar o siempre releer, revisar y sacar las ideas que no son necesarias, ¿no? Sino lo más necesario dejarlo. También tener claro sobre el efecto que se desea provocar en el lector, ¿no? Entonces, ¿qué se busca invocar en el lector o provocar en el lector? Si es miedo, si es amor, si es ternura, si es solidaridad. Entonces, tener la idea clara que con el escrito que se está haciendo, que se busca despertar en el lector, ¿no? Y para esto se tiene que tener en cuenta el tono de la obra, ¿no? Se puede manejar un tono melancólico, un tono cómico, un tono misterioso. Entonces, dependiendo del efecto deseado, se mira el tono que uno maneje en la obra que está escribiendo o en la narrativa que está haciendo, ¿no? Y para esto también es necesario tener en cuenta el tema, claro, el tema y la caracterización de la obra. Más que todo es el tema, ¿no? Por ejemplo, mi obra va a ser de amor, va a ser romántica, o va a ser de misterio, va a ser policíaca, va a ser de fantástica, va a ser de hadas. Entonces, tener en claro el tema, ¿no? También establecer el clímax, donde va a llegar el punto de acción más fuerte, donde va a llamar más la atención al lector. Ese sería el clímax, donde se agarra más al lector y se lo sorprende con la narrativa, ¿no? Y para esto es muy importante también determinar el escenario, ¿no? Mirar cuál es el escenario propicio para abordar el tema que se quiere, para también aportar al tono de la obra y obtener el efecto deseado en el lector, ¿no? Estos son unos consejos que nos da Poe, pero como les digo, pues son nada más consejos. En el arte de escribir, pues cada uno tiene la autonomía de seguirlos o no seguirlos, ¿no? Al igual que los consejos o las técnicas de Jean Rodari, ¿no? Eso ya es disposición de cada uno, si le sirven o no le sirven, ¿no? Bueno, eso sería todas estas estrategias o estos consejos para para escritura creativa. Espero que les haya servido y hasta una nueva oportunidad y muchas gracias.